¿Quieren saber la fórmula del éxito? Miren, es una pregunta en la cual donde quizás sea difícil de explicar porque ¿qué es el éxito? Bueno, yo les puedo decir que quizás el éxito sea el propósito que tiene uno y que lo alcanza y lo logra. Pero ¿qué es el éxito? ¿Sí? Eso depende de vos y eso es lo que yo no puedo justamente decirte que es el éxito, pero sí te puedo decir cómo conseguir el éxito, cómo conseguir eso que vos querés, que bueno, se refleja mucho con el propósito, ¿no? Entonces, vayamos al grano, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Bueno, la habrán visto en la miniatura, porque seguramente la habré puesto en la miniatura. La fórmula del éxito es, lo tengo acá anotado, por eso estoy viendo acá abajo, es actitud más aptitud. ¿Qué significa cada una? Le voy a decir qué significa cada una, ¿sí? En primer lugar, la actitud. La actitud significa, o sea, yo para tener éxito tengo que estar siempre feliz. No, yo ya te lo estoy diciendo, no. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, le voy a hablar de mí y voy a tocar un poco un tema jodido, un tema profundo. Una persona que supera una depresión, ¿sí? Como es mi caso, en el cual yo tuve una depresión y tuve que saber eh, sobrellevarla y saber eh, vivirla y construir algo positivo en mí en cuanto a todo eso que viví, bueno, transformarlo en una oportunidad, en un cambio para mi vida y, y yo no tuve, o sea, felicidad todo el tiempo porque no encontraba la felicidad. Entonces la actitud no significa siempre estar feliz, si no te estoy diciendo que vos, haces esto y tenés que estar así, feliz, todo. No trata de eso. La actitud son los pensamientos correctos. La actitud es, por ejemplo, pararse y decir, yo sé que voy a hacer esto algún día. Es decir, como creértela. Creértela, pero en el sentido, ¿sí? Del que estás parado. Es decir, los pensamientos correctos, ¿sí? O sea, no hay mucha... Quizás sea mucho para hablar, pero quizás me entiendan con esto. La actitud es básicamente ser disciplinado, tener esa constancia, ¿sí? Saber que te tenés que levantar para hacer un montón de cosas. La actitud es como esa energía que uno necesita para hacer las cosas, ¿sí? Y después tenemos la aptitud. La aptitud es aquello que vos sos apto para, ¿sí? Porque justamente la palabra de actitud viene de actitudo, del latín, ¿sí? Y aptitud viene de apto para o apto de hacer. Es decir, algo que vos sos capaz de hacer. Por ejemplo, dones y talentos, ¿sí? Dones y talentos. Eso es la aptitud. Habilidades que tengas, algo que estés desarrollando y lo hagas bien. Y escúchenme acá y atentos con esto. Ambos funcionan paralelamente. Ambos funcionan paralelamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos querés el éxito, las dos tienen que funcionar al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, vos necesitas aptitud y actitud. Necesitas las dos. Es decir, si no hay una, entonces no hay la otra. ¿Sí? Acá yo lo escribí esto hace un montón de tiempo, pero bueno, el video lo estoy haciendo hoy, porque, bueno, nada, planifico todo lo que tengo que hacer y después lo paso a la acción, que es justamente grabarlo. Uno es sostén del otro y ambos de ti mismo. Para. Ambos de ti mismo. Exactamente. Es decir, uno sostiene al otro, la actitud sostiene a la aptitud y la aptitud sostiene a la actitud. ¿Sí? Eso está bien, lo que digo. Ahora, ¿qué pasa? Esos dos, estas dos palabras, ¿sí? Que es lo que debemos hacer para conseguir aquello que queremos, primero que requiere muchísimo esfuerzo, eso está claro. Y no lo vas a conseguir de un día al otro y vas a necesitar de estas dos justamente, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, ¿quién las sostiene? Vos. Las sostenés vos. Entonces, es ese desafío, ¿no? En el cual uno se tiene que proponer para lograr aquello que queremos. Por ejemplo, vayamos a otro caso, a otro ejemplo, vayamos más a la práctica, ¿sí? Y no tanto a la teoría, que quizás, bueno, sea como eh, muy de fantasioso, como podríamos decirle. Después, miren, tenemos un canal de YouTube, por ejemplo.
Si yo no le meto actitud, yo no soy disciplinado, no le pongo ganas, no soy, ¿cómo podríamos decirlo? Poco constante. Subo video cada 3 años, bueno, en 3 años mucho, pero digamos cada mes, una vez por mes o dos, una vez por cada 3 meses. El canal, o sea, obviamente hay, ¿cómo se dice? Hay canales en el cual sí sirven, pero son la minoría. Digamos, son muy pocos los casos en el cual se logra eso de un canal con poca constancia que le vaya muy bien. Pero ¿qué pasa? Si vos querés un canal que crezca, por ejemplo, si sos creador de contenido, ya sea lo que hagas, necesitas constancia y necesitas ser bueno en lo que haces. Entonces, justamente ahí necesitas actitud y aptitud. ¿Sí? Necesitas pensamientos correctos y necesitas buenas habilidades. ¿Y cómo se mejora cada una? Bueno, la actitud tiene mucho más que ver con el tema de las emociones, con el tema de lo que sentís día a día. Una herramienta muy buena que yo hago es justamente escribir lo que siento cada día. ¿Y qué puedo ver yo allá en estas emociones que yo siento hoy? ¿Qué provecho le puedo sacar y por qué estoy teniendo este problema? ¿Y cómo puedo hacer yo para modificarlo? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que los cambios vienen de afuera hacia adentro, pero los cambios vienen de adentro hacia afuera, ¿sí? Y después, el tema de la aptitud es un tema en el cual se mejora con entrenamiento, se mejora más, claro, con entrenamiento, con errores, ¿sí? Porque es algo en lo cual nosotros tenemos que capacitarnos para ser mejores en aquello que nosotros queremos y nosotros que queremos alcanzar algo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos ambas funcionen paralelamente para lograr aquello que queremos. Y es algo en lo cual yo estoy aprendiendo. No significa que yo estoy siendo la persona más exitosa del mundo, que tengo todo lo que quise, pero estoy en camino. Estoy en camino porque estoy aprendiendo esto que obviamente primero lo aprendí yo para que después lo pueda contar a ustedes. Pero es algo que yo lo estoy poniendo a prueba y lo empecé a entender de esta forma, porque muchas veces partimos, ¿sí? de querer conseguir algo, pero a veces nos quedamos en el por qué no lo conseguimos. Y bueno, yo creo que o te faltó actitud o te faltó aptitud. Es decir, o te falta seguir mejorando ese talento, esa habilidad, aquello que estás desarrollando, o quizás esa actitud, esos pensamientos correctos. Entonces, ahí entendí un montón de cosas en la cual yo estaba fracasando constantemente en aquello que yo quería, ¿sí? Se trata de eso, ¿sí? Es como lo que siempre decimos, ser disciplinado y mejorar cada día. Bueno, un poco se refleja en esto que estoy contando, ¿sí? Pero nada, espero que todos tengan éxito, espero que todos puedan lograr aquello que se propongan, porque si obviamente uno sigue un propósito y nada, siente que desde adentro lo puede conseguir, y te puedo decir prácticamente que tenés la razón, porque el primer punto donde podés arrancar vos es creyéndote que puedes conseguir aquello que querés. Obviamente va a requerir un montón de esfuerzo, va a requerir un montón de ganas, va a requerir, o quizás no tantas ganas, porque no siempre vamos a tener ganas de hacer las cosas, y eso también es parte de la actitud, pero necesitamos esfuerzo, necesitamos un montón de herramientas más, pero que siempre desde algún punto podemos partir, y ese es nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nada, mejorate cada día y cada uno elige lo difícil, cada uno elige su difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Porque antes de irme, claro, no quiero dejar las dudas, pero digamos que es difícil, por ejemplo, sentirse arrepentido por no hacer eso que vos querías hacer. Por ejemplo, en mi caso, que yo dejé el canal de YouTube porque estoy cansado, digamos, o sea, cada uno va a respetar su decisión y está perfecto, pero digamos, porque un día estuve mal, listo, dejo YouTube, por ejemplo. Y después, eso, o sea, eso es algo difícil, y después está lo otro difícil, que es decir, tengo que ser constante todos los días subiendo videos. Y eso también es difícil, porque no siempre vamos a tener tiempo para hacer las cosas, porque tenemos que hacer otras rutinas, otras cosas que nos surge en el día a día. Nada, animo a ustedes, para hacer un cierre, una conclusión, que piensen estas dos palabras y fíjense y analicen en qué se estuvieron equivocando, o qué es lo que les faltó
en aquello que ustedes querían, ese propósito que ustedes estaban buscando, ¿cuál de estas dos palabras les faltó para lograr, para tratar de conseguir aquello que ustedes quieren, ¿sí? ¿Qué es lo que faltó ahí? Que ustedes tuvieron ese error, pero bueno, ese error lo pueden transformar en oportunidad, así que bueno, les dejo con ese mensaje, con esa frase, pueden suscribirse, darle like, les dejo 2 videos acá y ahora sí nos estamos viendo en un próximo video y espero que obviamente este video te haya ayudado y te haya gustado. Chau, chau.